Saludos, continuamos con la serie de videos sobre física universitaria Searls y Szymanski. Ahora nos toca hablar sobre el capítulo 4.2, o sea, el apartado 4.2, primera ley de Newton. Hemos visto algunas propiedades de las fuerzas, pero no hemos dicho cómo afectan el movimiento. Por principio de cuenta, consideramos qué sucede cuando la fuerza neta sobre un cuerpo es cero. Recuerda que el principio de suposición de fuerza nos decía a nosotros sobre de que varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, pero el efecto que causan toda esta fuerza se puede sustituir por una sola fuerza que causaría el mismo efecto que todas juntas. Sin duda, el lector estará de acuerdo en que si un cuerpo está en reposo y ninguna fuerza neta actúa sobre él, es decir, no hay empujón ni tirón netos, el cuerpo permanecerá en reposo. Pero, ¿qué sucedería si la fuerza neta es cero y actúa sobre un cuerpo en movimiento? ¿Qué pasa en este sentido? Vamos a ver qué pasaría. Para saber qué sucede en este caso, suponga que usted desliza un disco de hockey sobre una mesa horizontal aplicándole una fuerza horizontal con la mano, vamos, como la figura 4.9a. Tú tienes aquí, cuanto más rebaliza sea la superficie, mayor será el desplazamiento del disco después que se le dé una velocidad inicial. En una mesa de hockey, entonces mira aquí, eh, podemos ver que en la mesa el disco se detiene pronto cuando tú le aplica una fuerza. Pero vamos a ver. ¿A qué se refiere aquí? Para saber qué sucede en este caso, suponga que usted desliza un disco de hockey sobre una mesa horizontal aplicándole una fuerza horizontal con la mano. Como en este caso, tú le estás aplicando una fuerza horizontal, lo empujaste. Cuando usted deja de empujarlo, el disco no sigue moviéndose indefinidamente. Se frena y se detiene porque tú lo estás eh, lanzándolo, lo estás tirando, pero ve, mientras más rebaliza sea la superficie, mayor será el desplazamiento mientras más rebaliza. Eh, para mantener el movimiento hay que seguirlo empujando, es decir, aplicar una fuerza. Podríamos llegar a la conclusión de sentido común de que los cuerpos en movimiento naturalmente se detienen y que necesita una fuerza para mantener su movimiento. Es decir, que cuando tú le vas dando, se para, vuelve y le da, se para, vuelve y le da, se para. ¿Ok? Pero tiene que siempre aplicarle una fuerza. Imagínate ahora que usted empuja el disco en una superficie lisa de hielo, como en este caso. En la anterior, la superficie era una mesa, en donde una mesa, vamos a suponer de madera, de plástico. Si tú si tú le empujas, va a tener que seguir empujando. ¿Qué pasa si fuese de hielo? Si fuese de hielo. Al dejar de empujar, el disco se desliza mucho más lejos, o sea, sigue deslizándose. No tan cerca como como la mesa normal, sino en la superficie del hielo se va más lejos. Eh, Ponga el disco y empújelo en una mesa de hockey de aire, donde flota sobre un delgado cojín de aire y llegará más lejos. En este caso, tenemos un tipo de mesa donde usted lo empuje y todavía llegará más lejos. En la mesa llega más, acuérdate que hay fuerza de fricción que actúan. En este caso, lo que frena al disco es la fricción, una interacción entre la superficie inferior del disco y la superficie sobre la que se desliza. Cada superficie ejerce una fuerza de fricción sobre el disco, la cual reduce su movimiento. En la mesa hay más fricción que en el hielo y hay más fricción y en el hielo hay más fricción que en este tipo de mesa. Es decir, mientras menos fricción, mayor tardará en detenerse, a según tú lo empujas. Cada superficie ejerce una fuerza de fricción sobre el disco, la cual reduce su movimiento. La diferencia entre los tres casos es la magnitud de la fuerza de fricción. El hielo ejerce menos fricción que la superficie de la mesa, y el disco viaja más lejos. Las moléculas de gas de la mesa de hockey de aire son las que menos fricción ejercen. Si pudiéramos eliminar totalmente la fricción del disco, nunca se frenaría y no necesitaríamos fuerza alguna para mantener el disco en movimiento. Una vez que empieza a hacerlo, así la idea de sentido común
de que se requiere una fuerza para conservar el movimiento es incorrecto. Obviamente, si tú te das cuenta, si tú te llevas de que tú estás en una mesa, tú estás en una calle donde tú tienes que estar empujando el vehículo, empujando el objeto cada vez que se para, en sentido común, esa idea sería errónea de que se necesita una fuerza siempre para hacer que se mantenga el movimiento. Hay veces en las que no. Experimentos como el que describimos demuestran que si ninguna fuerza neta actúa sobre un cuerpo, este permanece en reposo o bien se mueve con velocidad constante en línea recta. O se mantiene en reposo o en velocidad constante en línea recta. Una vez que un cuerpo se pone en movimiento, no necesita una fuerza neta para mantenerse en movimiento. Es decir, tú le das el primer empujón o algo le da el primer empujón y ella se va a mantener. A tal observación la conocemos como la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, ojo mi gente, dice así: primera ley del movimiento de Newton. Un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante, que puede ser cero, y aceleración cero. ¿Ok? Entonces, en otra palabra, un objeto que se encuentra en reposo o un objeto que se mantiene en velocidad constante está actuando bajo la primera ley de Newton. ¿Ok? La tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento es el resultado de una propiedad llamada inercia. ¿Ok? La tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento, o sea, esa propiedad se llama inercia. Usamos inercia cuando tratamos de sacar salsa de tomate de una botella agitándola. Ok, cuando hablamos de inercia, por ejemplo, ahí te está diciendo la tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento. Si el cuerpo no se está moviendo y tú lo tratas de moverlo y no se mueve, vamos a suponer, pero después que el cuerpo se mueve, esa tendencia de ese cuerpo a seguirse moviendo, en sí ese resultado de la propiedad de la inercia. Acuérdate que la inercia es la resistencia que ponen los cuerpos al movimiento. Pero ¿qué pasa? Después que se rompe esa inercia, ese cuerpo lo que va a tratar es seguir moviéndose hacia donde va esa trayectoria. Usamos inercia cuando tratamos de sacar salsa de tomate de una botella agitándola. Porque la salsa de tomate o el cachú, vamos a suponer, el ketchup, cachú, cuando está pegado, no se mueve, pero cuando le hacemos fuerza, lo que hacemos es tratar de que se mueve, y al moverse obviamente vamos a obtener el cachú. Primero hacemos que la botella y la salsa la salsa del interior se mueva hacia adelante. Tratamos de que se mueva hacia adelante. A mover la botella bruscamente hacia atrás, la salsa tiende a seguir moviéndose hacia adelante porque tú lo tenías que se estaba moviendo hacia adelante. Pero al moverlo drásticamente hacia atrás, el cuerpo va a querer moverse hacia adelante. Porque lo que estamos haciendo es una especie de frenado. La tendencia de un cuerpo en reposo a permanecer en reposo también se debe a la inercia. Quizás el lector haya visto sacar un mantel de un tirón debajo de la vajilla sin romperse nada. Cuando hacemos así, tiene una mesa, tiene un mantel que tiene diferentes objetos encima y hay unas personas que lo jalan de un pronto a otro y ninguna de las vajillas se rompe. La fuerza sobre la vajilla no basta para moverla, mucho menos en el breve lapso que toma retirar el mantel. Es importante señalar que lo que importa en la primera ley de Newton es la fuerza neta. Por ejemplo, dos fuerzas actúan sobre un libro en reposo en una mesa horizontal. Obviamente está una fuerza de apoyo hacia arriba, que es la fuerza normal, y la ejercida por la mesa, y la fuerza hacia abajo, que es la atracción gravitacional terrestre, que es en sí el peso. El empuje hacia arriba de la superficie es tan grande como la atracción gravitatoria hacia abajo.
Así que la fuerza neta sobre el libro, o sea, la suma vectorial de las dos fuerzas es 0. En concordancia con la primera ley de Newton. Si el libro está en reposo en la mesa, sigue en reposo. El mismo principio se aplica a un disco de hockey que se desliza en una superficie horizontal sin fricción. La resultante del empuje hacia arriba de la superficie y la atracción gravitatoria hacia abajo es 0. Es decir, que la fuerza vertical, en este caso la fuerza normal y la fuerza normal y la fuerza gravitacional se equilibran y daría 0. Entonces, y el objeto va moviéndose a una velocidad constante o está en reposo, se cumple la primera ley de Newton. Si el líquido está en movimiento, sigue moviéndose con velocidad constante porque la fuerza neta que actúa sobre él es 0. Veamos otro ejemplo. Déjame ver, aquí. Suponga que un disco de hockey descansa en una superficie horizontal con fricción despreciable con una mesa de hockey de aire o una plancha de hielo húmedo. Si el disco está inicialmente en reposo y luego una sola fuerza horizontal F1 actúa sobre él, comenzará a moverse. Si el disco ya está moviéndose, la fuerza cambiará su rapidez, su dirección o ambas, dependiendo de la dirección de la fuerza. En este caso, la fuerza neta F1 no es 0. También hay dos fuerzas verticales, la atracción gravitatoria terrestre y la fuerza normal hacia arriba de la superficie. Pero como ya dijimos, estas dos fuerzas se cancelan. Acuérdate que se cancelan. Aquí en este caso, un disco de hockey acelera en la dirección de la fuerza neta aplicada en F1. Mira, va para acá, tanto la fuerza como la aceleración van por el mismo lado. Si la fuerza neta es 0, la aceleración es 0 y el disco está en equilibrio. Si no hay fuerza aplicada, se va a quedar en 0. Sobre una superficie sin fricción, un disco acelera cuando actúa sobre él una sola fuerza horizontal. No hay fuerza aplicada, la fuerza neta es 0, estará en equilibrio, estará en 0. Un objeto sobre el que actúan fuerzas cuya suma vectorial sea 0 se comporta como si no actuaran fuerza alguna sobre él. Tanto la fuerza, por ejemplo aquí yo estoy aplicando una fuerza de este lado y una fuerza de este lado de igual magnitud, tanto la fuerza como la aceleración van a ser 0. Entonces suponga ahora que aplicamos una segunda fuerza F2, como en este caso, igual en magnitud F1 pero en dirección opuesta. Una fuerza es el negativo de la otra, F2 menos F1, y la suma vectorial es 0. Cuando tú sumas, una va para un lado, otra va para el otro, te da 0. Otra vez, vemos que si el cuerpo está inicialmente en reposo, sigue en reposo, y si se está moviendo, sigue moviéndose en la misma dirección con rapidez constante. Estos resultados muestran que la primera ley de Newton, una fuerza neta de 0 equivale a ninguna fuerza está actuando. Este solo es el principio de suposición de fuerza que vimos anteriormente. Cuando un cuerpo está en reposo, se mueve con velocidad constante, en línea recta con velocidad constante, con rapidez constante. Decimos que el cuerpo está en equilibrio. Para que esté en equilibrio sobre un cuerpo no deben actuar fuerza, o deben actuar varias fuerzas cuya resultante, es decir, la fuerza neta sea 0. En este sentido, lo que está diciéndote que la primera ley de Newton se aplica a un cuerpo en reposo, o en uno que se está moviendo en velocidad constante, o en uno que se están aplicando fuerza, pero esa fuerza resultante, esa suma vectorial de fuerza es 0. O sea, el cuerpo, la sumatoria de fuerza es 0, tanto para la componente X como la componente Y, en este caso. Estamos suponiendo que el cuerpo puede representarse adecuadamente como una partícula puntual. Acuérdense del modelo de partícula. Obviamente se está tratando como una partícula. Si el cuerpo tiene tamaño finito, tendremos que considerar también eso ya en el capítulo 11. ¿Ok?